Estimados televidentes, tengan ustedes muy buenas noches y bienvenidos a esta nueva sesión del programa televisivo de cursos a cargo del Centro de Estudios Superiores Universitarios CESU de la Universidad Mayor de San Simón. En esta oportunidad me es sumamente grato contar con la participación, la presencia de la magíster Fátima Zambrana Almaraz. Ella ha estudiado una maestría en Economía en España y precisamente en la Universidad de Valladolid. Así que Fátima, gracias por estar en el programa, bienvenida. Gracias Silvano, gracias a ti por esta oportunidad de diálogo. El día de hoy, estimados televidentes, vamos a conversar alrededor de lo que es un programa académico que muy pronto empezará en el Centro de Estudios Superiores Universitarios, el CESU, y que se trata de una maestría dedicada a la gobernanza y a las políticas públicas. Ya está en una tercera versión. Y quizás para calentar los motores, Fátima, un poco para aclarar la terminología, gobernanza y políticas públicas. Bueno, gracias Silvano. Por política pública entendemos a ese conjunto de acciones, digamos, gubernamentales, como un conjunto de herramientas e instrumentos que buscan una resolución, un conflicto, una satisfacción de necesidades, no dentro, lógicamente, de un marco de procedimientos, de forma que también se fortalezca la democracia, ¿no? Así brevemente. Entonces, ese conjunto de herramientas que aplica el gobierno para la satisfacción de necesidades, que puede ser de muchos tipos, digamos. Y cuando hablamos de gobernanza, en realidad estamos hablando de una forma de dirigir, de una forma de gobernar en la cual existe una constante interacción entre los gobernantes y los gobernados, ¿no? Entonces, pasa el rol del gobierno un poco no tanto a la direccionalidad ni al control, sino también a una coordinación, porque es esa forma de gobernar en la que hay una constante interacción entre las demandas de la sociedad y el compromiso de los gobernantes, de los gestores públicos de satisfacer esas necesidades, escuchando a la demanda, ¿no? O sea, escuchando a la gente, un poco a los actores, ya sea económicos, sociales, al sector privado, distintas organizaciones, bueno, al conjunto de actores que componen nuestra sociedad. Lo que se busca entonces con la gobernanza es un equilibrio sano, digamos, entre el Estado, entre la sociedad, entre las instituciones privadas. Además que a través de la gobernanza se pretende, ¿no?, lograr un desarrollo social, un progreso económico, un fortalecimiento de las instituciones. Eso principalmente. Entonces, cuando hablamos de gobernanza y políticas públicas, estamos hablando de diseñar, implementar políticas públicas, pero desde una gobernanza, es decir, desde una interacción que existe entre gobernantes y los gobernados. Siempre buscando un desarrollo, y como te digo, social, económico, etcétera, sostenible en el tiempo. Y esto implica considerar otros aspectos también como los recursos naturales, por ejemplo, ¿no? Entre otros, pero o sea, que sea sostenible en el tiempo. Una maravilla. Realmente una temática muy importante porque cada vez vamos viendo mayores dificultades para gobernarnos. Y por otra parte, nosotros como sociedad civil, cómo llegar a las autoridades, lograr hacerles entender nuestras necesidades, etcétera, etcétera. Pero bueno, ¿cómo nace la idea de la maestría? Bueno, es muy interesante comentar esto, ¿no? Porque un poco me voy a remontar un poquito más atrás, hablando del CESU en sí. El CESU, para los televidentes, se forma, ¿no?, o se funda, más bien dicho, en 1992, con el propósito de ser principalmente un centro de posgrado y de investigación. Entonces, el motivo central del CESU era formar más profesionales, mejores profesionales de calidad académica, pero vinculando a la investigación. Entonces, desde los centros, desde las áreas de investigación se promueven distintos programas académicos, digamos, siempre con la idea de hacer una constante retroalimentación entre los estudiantes, entre los mismos investigadores y tener un constante proceso de reflexión y debate, ¿no?, desde distintos temas. A partir de ahí también se toma en cuenta que de los pilares fundamentales de la universidad están justamente la docencia, la investigación, la interacción, tres pilares que son también fundamentales en el CESU.
¿no? Porque desde las áreas de investigación se pretende promover, lógicamente, la docencia y también la interacción, ¿no? Entonces, a partir de eso, nace también la necesidad, digamos, desde el CESU, de hablar de una formación continua, ¿no? Donde los estudiantes que salen de pregrado tengan una formación de maestría y después una formación de doctorado, si es posible. Y ahí también nace el proyecto, digamos, del doctorado en estudios sociales y otro doctorado que ahora se está continuando también en energía y desarrollo en el CESU. Pero son distintos puntos como que se unen, ¿no? Un poco esta idea de la investigación vinculada a los programas de posgrado, la idea de la interacción, de la interacción, investigación y docencia vinculados en distintas áreas. Y ahí es donde nace una preocupación, ¿no? De vincular las fortalezas, digamos, de las distintas áreas del CESU en un mismo programa, que no sea de programas en específico, sino que rescate la fortaleza del CESU en las distintas especialidades del plantel. Ahí entonces, bueno, aparte de eso, un poco la preocupación por los cambios sociales, que probablemente podemos hablar después, con la nueva Constitución Política del Estado, la necesidad de generar mejores profesionales que sean gestores públicos, que planteen una nueva política pública. Entonces, se plantea ya por el 2015, si no estoy mal, por el 2015 ¿no? Hacer un programa de estas características que reúna las fortalezas de todo el plantel del CESU para un programa en común, ¿no? Que responda a las problemáticas sociales, como es las características de los investigadores del CESU, ¿no? Que todo el tiempo están buscando respuestas o entender un poco la problemática social y poder aplicar de cierta forma en la sociedad para sus posibles transformaciones, digamos, desde la academia. Entonces, de esta forma nace el programa de la maestría en su primera versión, ¿no? En el 2016 que se lanza la primera versión, con característica presencial en su momento, con un muy bajo costo accesible a los estudiantes, y dado el éxito que tuvo en la aceptación por parte de los estudiantes, entonces se lanza una segunda versión, que comienza el 2018 probablemente, ¿verdad? El 2018, entonces, ahora con los nuevos retos que tenemos frente a la pandemia, la virtualidad, estamos también nosotros adecuándonos, un poco adaptándonos a esto y estamos promoviendo esta tercera versión, ¿no? Con la preocupación también de seguir formando profesionales que puedan incidir pues, en la política pública, gestionar, diseñar adecuadamente para su aplicación, pues, su ejecución. Sí, una maravilla. Es decir, ya es la tercera versión, que tengo entendido va a empezar prácticamente al comienzo del mes de julio, ya estamos cerca. Pero bueno, no es para dar la vuelta al asunto, pero ¿por qué es importante un programa académico o un programa desde la academia de esta naturaleza que toque aspectos de gobernanza y políticas públicas? Principalmente, bueno, creo que desde los últimos años, más propiamente, como decía, desde la nueva Constitución Política del Estado, han habido reformas profundas, ¿no? Estatales, y es que en realidad se ha visto que la presencia estatal se ha incrementado, ya sea en actividades económicas, sociales, en el tipo de organización de acuerdos, por ejemplo. Es decir, ha habido un cambio en general de las dinámicas en la sociedad, ¿no? Y en la forma en que se aplican las políticas y las normas, procedimientos en los sistemas de planificación. Entonces, se ve la necesidad justamente de formar personas, formar estudiantes que entiendan estos cambios, ¿no? Que puedan entender cuáles son las nuevas normas, la nueva forma de gestión pública, que además está más vinculada a organizaciones sociales y al control social. Entonces, un poco es esto, ¿no? Como decía hace rato en gobernanza, existe un mayor control quizás social, un poco mayor participación de las organizaciones sociales y por tanto se requieren nuevas formas pues, de pensar. Además, entendiendo que
Es una sociedad compleja, no solo la nuestra, por supuesto, sino a nivel internacional somos sociedades complejas, pero es una sociedad que está en constante cambio y por tanto se requiere personas que vayan constantemente leyendo un poco la realidad, ¿no? Entendiendo, comprendiendo las organizaciones sociales, las actividades económicas, las necesidades actuales de la sociedad y se ve la necesidad también de brindar herramientas concretas para que los estudiantes o los gestores públicos en general puedan aplicar de manera creativa también estos instrumentos que les damos en la maestría de gobernanza y políticas públicas para que eso, creativamente puedan diseñar políticas públicas siempre para una transformación positiva de la sociedad. Entonces, es un poco eso. Otra motivación también que veo, ¿no?, en el CESU es que justamente hablamos de cierto círculo virtuoso, ¿no?, en el sentido en que desde la universidad estatal se está queriendo brindar estos instrumentos y herramientas, este conocimiento teórico para una profunda reflexión constante de cómo aplicar las políticas públicas, comprendiendo que la sociedad nos da a la universidad, ¿no? O sea, nos está dando, somos una universidad pública. Entonces, de cierta forma, la universidad tiene que retribuir a la sociedad. Y como CESU pensamos que esa también es una motivación nuestra, ¿no? ¿Cómo estamos retribuyendo nosotros a la sociedad lo que la sociedad nos da? Y esa es la forma en que podemos, ¿no? Como CESU, como un centro de posgrado y de investigación, brindar estas herramientas para devolver a la sociedad lo que nos está dando como universidad. Pienso ahí que hay una motivación interesante, ¿no?, de una universidad al servicio también. Y la mejor forma de hacerlo, como te digo, desde el CESU es poder formar, dar herramientas, instrumentos, generar crítica, reflexión, debate para nuevas políticas públicas que se devuelvan a la sociedad. Y en este sentido, Fátima, ¿cuál es el propósito pensado para esta maestría? Bueno, un poco eso lo que te comentaba, ¿no? Formar especialistas en el área de la gobernanza y las políticas públicas que estén altamente calificados para investigar, planificar, diseñar procesos institucionales, diseñar políticas públicas para fortalecer una gobernanza democrática y sustentable en el marco de lo que es nuestro Estado plurinacional, ¿no? Principalmente. Perfecto. Y, digamos, yendo al programa como tal, ¿qué descripción se podría dar a esta maestría pensando en las áreas temáticas, en los créditos y en la estructura curricular? Estamos hablando de 60 créditos, ¿no?, que son 2.400 horas académicas en realidad. Y como te decía, está pensado para hacer una maestría completamente virtual, lo que tiene sus potencialidades, ¿no? Y entre una de ellas es poder llegar también a otros departamentos. Las otras versiones tenían una característica presencial, entonces se limitaba a Cochabamba, pero ahora estamos queriendo ver la posibilidad de poder tener profesionales interesados en esta maestría de todo el país, ¿no? Entonces, bueno, te decía que son 60 créditos, de los cuales son horas, una mezcla, ¿no?, de horas horas virtuales y horas no presenciales para los trabajos, lecturas que se vayan a realizar. Pero bueno, al margen de eso, lo importante es que son 5 áreas temáticas que manejamos, ¿no? Una de ellas es un área de político-institucional, donde se ve justamente esta parte de la teoría misma de la gobernanza, de las políticas públicas, conceptos como este que estábamos comentando obviamente en profundidad, la gobernabilidad, ¿no?, también las reformas estatales y la democracia, normas, procedimientos, y en esta primera área también vemos la autonomía y descentralización, ¿no?, que es también fundamental en este contexto. Otra área importante es la de economía y planificación, donde por un lado está el marco de la economía y la misma planificación, relacionado a las políticas públicas, por supuesto, y el contexto de una globalización y el desarrollo económico local, ¿no?
Una tercera área que vamos a abordar es el área de medio ambiente y recursos naturales, donde se ve la gobernanza y las políticas ambientales, los instrumentos de gestión ambiental también y los conceptos mismos de seguridad, soberanía alimentaria y riesgos climáticos. Otra cuarta área que vemos es el área de desarrollo humano, donde vemos las políticas sociales, se va a ver género, el enfoque de género, que procura estar transversalizado, ¿no?, en todas las áreas, y el análisis organizacional y gestión pública, además de otras materias, de otra materia donde se va a ver los procesos de ciudadanía, de migración, de redes, ¿no?, un poco esta área de desarrollo humano que procura abarcar estos temas. Por último, tenemos un área de metodología, ¿no?, en la cual se pretende que los estudiantes en las metodologías 1, 2 y 3 procuren establecer conceptos básicos de indicadores, de formulación de indicadores, de instrumentos de relevamiento de información, instrumentos para el análisis de esta información que estamos adquiriendo, pero que sirva para sus trabajos de investigación, pero también instrumentos que después sirvan como generando indicadores, por ejemplo, que sirvan también para poder diseñar después y aplicar las políticas públicas. Complementario a esto, tenemos 2 seminarios. Y aquí se pretende, por un lado, que los estudiantes puedan asistir a distintos seminarios, conversatorios o estas actividades de interacción que pretendan fortalecer sus áreas de conocimiento o las áreas de interés, para ellos mismos, así como otras clases de seminario que fortalezcan herramientas concretas como instrumentos de política pública, diseños de política pública, que fortalezca todo lo que se está viendo en las distintas materias. Estos seminarios también tienen una especificidad, ¿no?, que el CESU, como te decía al inicio, tiene la característica de ser un centro en el que estamos en constante interacción, fortaleciendo el debate. Entonces, se pretende que los alumnos asistan a estos seminarios y ellos mismos organicen algunos para poder profundizar en las áreas que sean de su interés y participar también en los seminarios que organiza el CESU, ¿no? Sobre esto, complementario a esto, tenemos cursos actualmente con el proyecto de Jean Monnet con la Unión Europea, donde se van a realizar 3 cursos en específico tipo seminarios, donde van a estar también a la disponibilidad de los estudiantes, para ver justamente cómo es la conexión internacional, pues que influye lógicamente en las políticas públicas después. Es un poco después, perdón. No, adelante. Con carácter virtual, como decía, de 7 de la noche a 10 de la noche, ¿no? Se piensa también otra característica importante es que son por módulos, cada módulo dura aproximadamente 4 semanas, donde la primera semana va a ser de clases virtuales, la segunda semana de trabajos no presenciales, una tercera semana nuevamente de clases y la cuarta semana de los trabajos no presenciales. Entonces, lógicamente esto es en marcos generales, porque dependiendo del módulo específico y las especificidades que cada docente requiera, entonces habrá alguna modificación, pero en términos generales es más o menos así. Hablando de docentes. Docentes. Bueno, tenemos docentes de larga trayectoria, muchos de ellos son doctores especialistas en las áreas. Tenemos docentes como Fernando García, Yuri Torres, Gonzalo Vargas, René Orellana, Juan Carlos Mendoza, Marcela Montán, Claudia Calcina, Daniel Elías, tu persona, ¿no? En alguna materia yo también voy a dar algunas clases y entre otros docentes también que vamos a tener, como decía, los profesores de Rumanía con los que estamos haciendo el proyecto de Jean Monnet y también el plantel del CESU, Fernando Mayorga, María Esther Pozo, Alejandra Ramírez y Tania Ricaldi, que van a fortalecer en clases específicas para temas concretos, ¿no?
Entonces tenemos un amplio abanico de docentes, de los cuales muchos de ellos podrán ser tutores y también vamos a buscar tutores distintos de acuerdo a las tesis o los trabajos de investigación que los estudiantes requieran. Y entonces, estudiantes, ahora, ¿a quién está dirigida esta maestría y qué competencias se espera alcanzar con los estudiantes? La maestría está abierta al público en general para estudiantes, para profesionales que el requisito básico es que tengan un título en licenciatura. Ahora de ahí el abanico es amplio a todas las personas que sean facilitadores de procesos de planificación, por ejemplo, pueden ser docentes o investigadores, funcionarios o técnicos de organizaciones públicas, responsables de proyectos, ¿no? Pueden ser también pertenecientes a asociaciones, organizaciones, o, como decía, investigadores. Entonces es un poco amplio. El requisito en realidad es que tengan un título en licenciatura y que estén interesados en trabajar en el tema de políticas públicas. Como te decía, son 5 áreas específicas de político institucional, medio ambiente, economía y planificación, desarrollo humano. Entonces un poco depende de los intereses de los estudiantes que pueden fortalecer en una de estas líneas que se está trabajando y que se pretende trabajar en la maestría. Bueno, ya has hablado de que es una maestría virtual, los horarios son de noche, ¿y el costo? El costo es de $2.300 más o menos, que es como 17.000 bolivianos a pagar durante todo el periodo de la maestría. Y esto también, la maestría comienza el 5 de julio, las clases, ¿no? Y terminan en noviembre del siguiente año. Pero de ahí van a tener un plazo de unos 4 meses para dedicación exclusiva de su trabajo de grado, ¿no? Una tesis de investigación. Entonces, van a poder realizar el pago por cuotas desde que empiece la maestría hasta el final de ella. Hay descuentos por si se realiza la cancelación todo junto, del 10%. También si hay inscripciones por grupos, porque hay muchas veces instituciones que quieren fortalecer su plantel de trabajadores, entonces hay también descuento por instituciones del 10%. Hay descuentos también para docentes de la misma universidad y administrativos. Y recientemente también han habido un descuento para los mejores estudiantes de las carreras. Entonces, nosotros bajo el reglamento de la Escuela Universitaria de Posgrado respondemos a esto. Entonces, son varias facilidades que se tienen. Perfecto. Para el pago. Y para terminar un poco el programa, a ver si podemos dar alguna información para todos los interesados, cómo pueden averiguar, alguna inquietud que tienen. ¿Alguna inquietud? Pueden comunicarse conmigo, ¿no? Al 703-01178. Pueden visitarnos en la página del Facebook, donde están los enlaces del formulario de aplicación, también los números de contacto, y apersonarse a las oficinas del CESU, también donde se les va a dar toda la información adicional que requieran. Muchísimas gracias, Fátima. No, gracias a ti, Silvano. Bueno, estimados televidentes, el día de hoy estuvimos con la magíster Fátima Zambrana Almaraz. Con ella conversamos alrededor de un programa académico que muy pronto se lanzará en el CESU, será a comienzo de julio, y bueno, es una maestría en Gobernanza y Políticas Públicas en su tercera versión. Esperamos que el tema haya sido de su agrado. Muchísimas gracias. Hasta una próxima oportunidad. Muy buenas noches.